Estaba esperando aquí. Vale, pues empiezo ya. Bueno, buenas tardes. Me llamo Guillermo Burrell. Trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid, pues estoy terminando el doctorado. Tenéis a mi Twitter, tenéis mi página personal. Intenté, o sea, el problema, hubiera intentado ir a la Python del año pasado, pero lo del calendario quiere que me coincida con una conferencia bastante importante para los procesos mecánicos del fluido, así que a lo mejor puedo venir, no venir en función de cómo quedan las fechas. Pero me encanta estar aquí, además soy de Barcelona, ahora vivo en Madrid, así que he cruzado por Zaragoza como unas 100 veces y nunca me había parado. ¿Sabéis lo que es Route? No, nadie. Espero que nadie sepa. Es muy útil cuando hay algún espectáculo deportivo en abierto, que lo echan en abierto, ¿vale? Entonces tú estás en tu despacho trabajando y quieres verlo ahí también, porque no quieres poner la tele a tope, ¿vale? Es muy útil. No, supongo que aquí nadie lo usa para ver el fútbol gratis. ¿No? Delito. Pero hay una cosa que una vez estaba yo viendo uno de estos espectáculos en abierto y de la roja derecha una cosa que realmente me pareció increíble. En la mayoría de canales hay a la derecha o a la izquierda un chat. Es espectacular. O sea, muchas veces es muchísimo mejor el chat que lo que hay que el espectáculo deportivo, porque algunas veces los partidos son muy malos, pero el chat siempre da toneladas de satisfacción. De verdad, sí. Esto o sea, no está buscado. O sea, eso fue... Hace 2 días vine, hice una captura, eso es aleatorio. O sea, ni un 1% de lo bueno que puede llegar a ser ese chat. Entonces, mi chica, a la que quiero un montón, trabaja en temas de estereotipos.
y me interesa el tema, y me encontré con todos los estereotipos de Sudamérica, de repente explotando en mi cara, o sea, fue realmente divertido. Y así es todo el rato, todo el rato. Es fabuloso. Y yo creo realmente que en estos chats, para gente que le interesen los datos, gente que haga minería de datos, que ahí está la clave para la dominación mundial. Está todo. O sea, quién se lleva bien con quién se lleva mal con quién, lo que piensan los franceses de los españoles, está todo. Entonces, me venía a vino, ¿no? Voy a hacer un chat. Entonces coincidió, esta gente es una empresa que hace consultoría para servicios financieros. Implementan cosas para bancos. Y de vez en cuando, esta gente me pide que piense. Simplemente que piense, que tenga idea. Está bien, o sea, tienes ideas y te pagan por ello. Recomiendo este tipo de trabajo. Entonces yo pensé, pues vamos a matar dos pájaros de un tiro. Esta gente me pidió hace un tiempo que les echara una mano para entender la nube. Y eso era un problema porque yo no entendía. Yo hago supercomputación. Hago mecánica de fluidos y utilizo la supercomputación como una herramienta esencial para entender un problema que ahora os contaré. Así que no tenía ni idea. Dijo, bueno, pues ya que estamos, te vas a implementar un chat. Siendo un chat una aplicación que no es trivial porque todo el mundo se ha programado un blog. Todo el mundo se ha programado una página, pero un chat ya es una cosa un poco más difícil. Es algo en el que suceden muchas cosas en tiempo real, puedes tener muchos picos de carga. Tienen ya cierta complejidad. Entonces, bueno, me senté y lo programé. Teniendo en cuenta que pues uno puede tener una comprensión más o menos teórica de cómo funciona la nube, cómo deja de funcionar. Realmente, pues yo soy ingeniero aeronáutico. Meter las manos en la pomada es muy importante. Realmente no puedes llegar a conclusiones sobre una cosa funciona o no, o si puedes utilizar una herramienta para una cosa o no, si no te has programado una cosa que tiene cierto... O sea, no entiendes nada con un Hello World y la sucesión de Fibonacci está muy bien para explicar una cosa, pero no para entenderla. Tienes que meterte y hacer algo un poco más complejo. Entonces, para ellos, al igual que para mí, la nube no era más que un montón de cajitas y diagramas y eso funciona o eso deja de funcionar. Así que, si vais a cloudchatroom.appscore.com, os lo apuntáis, ahí hay un chat que funciona. Bueno, si alguien... Aunque aquí creo que la wifi vais a estar muy atentos, así que no os vais a conectar al chat. Hay incluso una sala, ¿vale? Y yo reconozco que he aprendido un montón. Realmente he aprendido un montón. El código está en GitHub también. Es muy malo, casi no está comentado, es una cosa que hice los fines de semana. Pero si alguien quiere ofrecerme alguna idea multimillonaria para un chat, pues estoy todo oídos. Alguien, de vez en cuando a alguien se le ocurre una manera de monetizar las cosas, ¿de acuerdo? Y está todo aquí. Aquí está el código, le puedes echar un vistazo, puedes clonar, lo puedes criticar, lo que queráis. Yo trabajo en una cosa que se llama turbulencia. ¿Quién aquí? A ver, si os digo turbulencia, ¿qué es lo primero que os viene a dar? Aviones. O sea, tú vas tranquilamente montado en un avión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y de repente el avión empieza a hacer cosas muy raras. ¿Vale? Entonces, te dicen que te abroches los cinturones, que puede ser que te pegues contra el techo, eso es verdad, ¿eh? O sea, si las turbulencias son muy fuertes, puedes pegar contra el techo del avión. Entonces te piden que te... Todo esto te aterriza como puedes. Este chiste no lo entendí, sinceramente. Un americano se descojonó, pero yo realmente no lo entendí. Yo trabajo en otro tipo de turbulencia. Una un poco más sutil, pero mucho más sutil. Esto de aquí es una simulación numérica de un avión. Casi el peso. Y veis aquí, eso es la velocidad, esto es la presión sobre el cuerpo del avión. Esto es un corte del campo de velocidades, muy interesante. Y esto corre en un PC. Un PC un poco grande, supone. Y pensáis, bueno, ¿para qué quieres ingeniero aeronáutico? Una tecla. Te sale la dinámica. ¿Esto qué es? Resulta que es un gluten. Para el ojo muy entrenado, aquí hay una línea azul. ¿Qué significa? Que la velocidad esté. ¿Sí? ¿Puedes hablar un pelín más alto? Lo intento. Gracias. Línea azul, ¿vale? Esta línea azul es muy delgada, 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 delgada. De verdad, o sea, son del orden de centímetros. Cuando uno mira esta línea azul con un poco más de cuidado,
Dentro de esa línea azul hay esto. Esto es un vídeo que preparamos para el congreso por el que normalmente me envío esto. Javier Jiménez es mi jefe y lo que hay es esto. Esto es un contorno, ¿de acuerdo? Lo que esconde aquí debajo es estructuras de flujo, turbulentas, cosas que van disipando energía. Y esto es en la celdita esa, en esa línea, esa franja azul que parecía que no tenía ningún tipo de enjundia. Vale, entonces si nos acercamos un poquito más, vemos un montón de estructuras, esos sitios donde la energía se disipa muy rápidamente. Hacer esta película son varios, creo, son aproximadamente unas 300.000 horas de creo, para hacer esa película. Entonces, resulta que para hacer una peliculita de una cosa muy pequeña, estamos gastando del orden de 10.000 veces más que para hacer la dinámica de una máquina. Porque esa realmente es la parte importante. Aquí se va como el 20% de la resistencia al avance de una máquina. Y es algo que son centímetros de espesor. ¿Vale? Vale, entonces esto... Si entráis, este es el pasillo del laboratorio donde trabajo. La decoración es un poco rara, ¿vale? Estos son placas, esto es un ordenador muy viejo, es un buen ordenador. Cada una de estas cositas de aquí es un pequeño nodo de cálculo. ¿Vale? Es una arquitectura, creo que tiene más de 20 años este ordenador de aquí. Pero realmente, esas cosas que habéis visto, estas simulaciones, utilizan cosas bastante gordas. ¿De acuerdo? Nosotros somos usuarios de arquitecturas un poco más exóticas. ¿Quién sabe lo que es esto? Bueno, o sea, lo podéis ver. ¿Pero alguien sabe lo que es esto? ¿Alguien ha oído hablar alguna vez del Blue Jeep? ¿Le suenan los Cray? ¿Vale? Nosotros usamos precisamente este es Intrepid. Es uno que está en la Alarm National Laboratory. Somos usuarios de este tipo de máquinas. Y las usamos bastante bien. Y es lo que sabemos hacer. O sea, yo sé de algo de supercomputación. También usamos esta. Esto es un poco más moderna. Esta está en Jülich, en Alemania. Es la siguiente generación de la misma máquina. Esto es un Blue Jeep Q. Entonces, claro, si uno está en la cabeza de alguien que hace supercomputación, nosotros tendemos a mirar las cosas de otra manera. ¿De acuerdo? Nosotros solemos coger cualquier cosa y pensamos, bueno, esto del chat está muy bien, pero ¿y si hubiera 1 millón de personas conectadas a la vez? ¿Qué pasaría? Ya que estamos acostumbrados a utilizar muchos recursos, vamos a hacer volar un poco la imaginación. ¿Realmente sirven todas estas cosas, con las cosas que he aprendido, para hacer un servicio que pueda usar 1 millón de personas? Porque si pensamos, uno va a internet y busca cómo hacer un chat. Y lo que le dicen es, mira, muy sencillo, tú tienes un cliente, esto es un cliente web, tienes un servidor de chat, luego los mensajes se van mandando entre la base de datos y el servidor, tú mandas un mensaje, lo pasas por el servidor, se almacena en la base de datos, otro se conecta, quiere leer los mensajes. El problema es que si almacenas los mensajes aquí sin pensar mucho, cada mensaje que se almacena se lee muchísimas veces. Es de estas cosas que, para alguien que hace supercomputaciones, esto es de cajón. O sea, a la que hay mucha gente conectada, ¡boom! Entonces hay que pensar quizá otro tipo de arquitectura, y a lo mejor una arquitectura distribuida, ya que es de lo que sé, pues es lo que voy a intentar. Así que parece que todas estas cosas, esto es porque puse paralelismo en Google y salió esto. A lo mejor vale 1 millón de euros esta obra, pero no sé. Pero lo que quiero decir con esto es que la manera que normalmente tenemos de solucionar las cargas muy grandes es paralizando la aplicación. Y ahí me refiero no solo a concurrencia, porque ahora hay una discusión de lo que es asíncrono, lo que es concurrente no es paralelo, no. Aquí sí que tienen que ser las cosas fáciles. No hay un solo servidor, no hay una base de datos convencional capaces de asimilar toda esta carga. Y realmente el paralelismo es una manera de ver la vida. Normalmente no se habla tanto de programas paralelos, sino que se habla de algoritmos que paralelizan bien, o algoritmos que paralelizan mal. Normalmente tú cuando tienes una herramienta y no funciona, no escala bien, no culpas a la infraestructura. Normalmente culpas o al algoritmo o culpas a la implementación. Y como los algoritmos al final son teoremas, normalmente te has equivocado en la implementación.
Eso es algo muy sencillo. O sea, ahora de repente Python le ha entrado la manía de que todo tiene que ser asíncrono. No sé si la culpa de eso es de Node.js o algo así, pero ahora todo tiene que ser asíncrono, todo tiene que... Yo que he trabajado con hilos también, a mí estas cosas me parecen bastante razonables, ¿no? Hay un esquema de paralelismo que es, bueno, cada chat puede ser independiente, pero también puede ser independiente mandar mensajes y los puedo poner en hilos. Es un poco para ejemplificar el hecho de que uno tiene que estar pensando continuamente cuando monta un algoritmo paralelo o monta una herramienta paralela, tiene que estar continuamente pensando que a lo mejor esta lista de aquí va a tener 100.000 elementos. No va a haber 100.000 personas conectadas al chat, pero es la manera en la que tú piensas cuando programas estas cosas. Y normalmente, y eso es una pequeña lucha que tenemos con la gente de informática, lo haces a priori. No lo haces para un cliente y luego para... Es algo que ya sabe. Normalmente cuando haces computación de altas prestaciones ya te salen estas cosas, es de formación procesal. Así que al final lo que haces es que llegas a una cosa rara. Lo que haces es que obviamente la manera más sencilla de paralelizar es algo que es asíncrono y además pasan muchas cosas, pasan en paralelo. Aquí, por ejemplo, esto es un buen ejemplo, ¿no? Aquí hay mandar un mensaje. ¿Y por qué uso hilos? Porque esto lo está haciendo otro, si es que me da igual. Los hilos son tan buenos como cualquier cosa haciendo nada. Aquí no hacen nada, ceden el control. Ni GIL, ni narices, eso es más sencillo de lo que parece. Simplemente están cediendo el control. Así que al final tenéis una aplicación donde pasan muchas cosas, pasan a la vez, donde hay un montón de servicios que se conectan entre ellos. Y esto, si habláis con gente que hace cosas en la nube, pues es la típica cajita con otra cajita que se conecta entre ellas, se mandan mensajes, lo que sea. ¿Vale? Así que al final lo que tenemos es un montón de aplicaciones que se mandan mensajes entre ellas. Esto es como funcionan todas las implementaciones de algoritmos paralelos en el mundo. Casi o prácticamente. La manera más sencilla de hacer que algo suceda en paralelo es mandar mensajes. Y esto nos pone en un problema clásico de diseño. Entiendo que poca gente le haya dado diseño axiomático. Diseño axiomático en mi carrera es una asignatura que pasa completamente desapercibida. Pero es la asignatura más útil que he tenido en toda la escuela. En la que te enseñan a coger problemas, como por ejemplo hacer un coche, plantearlos así, y te dicen, y esto es un axioma. Un diseño es bueno cuando cada una de estas cajitas es lo más independiente posible y entre cada una de estas cajitas se mandan la mínima cantidad de información posible. O sea, no sé si os dais cuenta que esto es mutuamente excluyente. Y esto es la cabezota del ingeniero que tiene que intentar llegar a una solución. Entonces, para hacer todo eso, incluso para Python, hay un montón de cosas. Alguno aquí ha utilizado MPI, porque no lo he puesto aquí, porque es lo que se utiliza en los grandes ordenadores. Message Passing Interface. Está muy bien, aunque sea probarlo, porque es utilizar mensajes muy en crudo, no soporta todas las topologías, todo lo que no funciona no te lo deja hacer. Así que para aprender este tipo de cosas es muy interesante. Pero hay muchas más cosas. Está RabbitMQ, Gven te permite hacer cosas asíncronas, puedes utilizar Twisted. Esto, TiddlyQ está muy de moda. Axelio creo que no tiene ni para Python, pero es súper interesante. Encontré esto, es muy interesante. O sea, es una aplicación que coge todo lo que es standard input y standard output y lo convierte en dos sockets. Súper chulo, no tienes que hacer nada. Este es interesante, NanoMessage, a lo mejor ni siquiera habéis oído hablar de él. Pero esas son plataformas de mensajería que no son MPI y son muy interesantes para esto. Hay una gran diferencia entre la supercomputación y la nube, que es la elasticidad. Eso sí que es distinto. En un superordenador, tú normalmente lo que tienes son un montón de tareas que se comunican. En la nube no. Y esa es la gran diferencia, es lo que nos cuesta a la gente que hace una supercomputación. Cada una de estas cajitas o circuitos en realidad son n cosas, con n desconocido. Algunas veces son 1, 2, 3, 225, da igual, pero tienes que conseguir que esto de aquí y esto de aquí en algún momento se hable con más de uno. Por eso hay que utilizar algo un poco más complicado que MPI. Hay que utilizar sistemas de pasos de mensajes bastante más robustos.
Así que, primero está hacerlo paralelo y ahora está hacerlo escalable. Esto de aquí es como escalar una aplicación de las que usamos nosotros. Bien hecha. ¿Se ven los numeritos? Estos son 2 millones de euros. Y las curvas de prestaciones son planas. Esto es un mensaje. Si haces las cosas bien, tú puedes escalar de manera arbitraria. 2 millones de hilos está bastante bien. Además, en una máquina relativamente exótica. Esto, nos ganamos esta chapita, estoy muy orgulloso de esta chapita. Es la chapita que te dan cuando usas esto entero. Y escalando. O sea, esto no es una aplicación que es capaz de utilizar todos los 2 millones de hilos que caben aquí encima. Escalas que dan estas. ¿Vale? Esto es. Así que falta hacerlo escalable. ¿Y cómo se hace escalable? Ah, por cierto, todo esto está programado en Fortran. ¿Vale? O sea, por lo menos la gente que está aquí, luego cuando la gente empieza en los frameworks de los lenguajes de programación que no deberían existir, no pongáis a Fortran ahí. ¿Vale? Otra pregunta más que tengo para la audiencia. A ver quién me dice por qué. Ni que me amenazaran con una pistola, el código S lo implementaría en Python. S en concreto. Otras cosas a lo mejor sí, pero S nunca. Porque Python es multithread, realmente. Eso te podría dar igual, porque podrías lanzar una instancia de Python para cada core y podría incluso escalar. O sea, Vale, ese proceso ya se ha ido. Pero... Bueno, el rendimiento es lamentable. ¿Eh? El rendimiento de Python comparado con Fortran es lamentable. Sí, pero no es tan terrible. A veces. Correrías peor, pero correrías. Es una cosa un poco más sutil. Este código, este de aquí, el que escala tan bien, empezó a escribirse en el año 2001. En el año 2001 creo que NumPy ni existía. Creo. Son cosas un poco serias. Creo que NumPy es del 2004, 2005. Sí. Y dentro de 10 años, ¿dónde estará NumPy? O sea, estará, pero ¿qué será? Estos son bichos un poco distintos. Son cosas que tienden a tener vidas mucho más largas. Yo me habré olvidado completamente de este código y habrá algún becario en algún departamento que lo estará cambiando para hacer algo. ¿Vale? Eso es una pequeña nota. Así que por favor, no pongáis en los lenguajes que no deberían escribir o lenguajes que odia todo el mundo, no pongáis código. Eso normalmente suele ser una visión bastante obsoleta del tema. ¿Vale? Entonces, tengo un mensaje muy importante para hacer que las cosas escapen. ¿Sabéis lo que es la ley de Amdahl? La ley de Amdahl es una cosa muy general. Dice que al final lo que tienes es, lo que ves es, de todas las cosas que tienen tu implementación, lo que vaya peor es lo que limita tu optimización. Si tú tienes algo que te dura la mitad del tiempo, o sea, de toda tu ejecución, la mitad del tiempo se lleva algo, da igual que optimices todo el resto. El máximo speedup que tengas, pues ahora no me acuerdo de la fórmula, creo que el máximo, si dura la mitad, el máximo speedup que tienes, puede ser 2 y pico. La fórmula es más, no es un poquito tan sencillo, ¿vale? Entonces, una de las cosas que hemos aprendido sobre la supercomputación es que lo que realmente te fastidia la escalabilidad, más que el hecho de que algo tenga rendimiento alto o bajo, porque una cosa puede ser muy lenta y muy escalable, lo que realmente te fastidia es la latencia. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, cogimos el chat, ¿vale? Media hora, y le lanzamos 7 mensajes por segundo, o sea, todo lo que daba. Creo que lo limitamos a 2 instancias. Si hubiéramos puesto 20.000 instancias, pues hubiera tenido que pagar algo de dinero. Pues la intención era que no me costara dinero. Con una latencia de 360 milisegundos. Y eso es importante, porque una de las cosas que nosotros sabemos, y a lo mejor entre la gente que desarrolla cosas para la nube, a lo mejor no hay tanta cultura sobre eso, es el tema de qué métricas utilizar para saber si las cosas están yendo bien o mal. Y sugiero una métrica, a nosotros nos va muy bien. La métrica es la desviación estándar de la latencia. ¿Vale? No la latencia media, la desviación estándar de la latencia. ¿Por qué? Porque si tienes una cosa muy interconectada, si algún día hay algún nodo o algo que le da igual por comunicar muy lento, se llevar el rendimiento de todo. Por ejemplo, si la implementación está bien, esto es el arranque, eso después de optimizar, bajé de 300 a 150, pues esto es un test de 3 horas
en el que la latencia del chat, mandando mensajes a un montón de chats, o sea, es un tema de carga, pues se mantiene plano durante 3 horas. ¿Vale? Este es el tipo de métrica que es útil. Si queréis empezar a medir cómo se mide en supercomputación dentro de una nube. ¿De acuerdo? Y luego hay una cosa muy importante. Si lo importante es os digo que lo importante es la latencia, significa que normalmente la gente pone el foco en la parte equivocada de toda la aplicación. Muchas veces os han dicho que esto de aquí lo tenéis que implementar no en Python, porque estáis haciendo cosas muy rápidas, que tienen que ir muy deprisa, pues Python va lento. O tenéis que implementarlo en Go o en C, o hacer extensiones. Lo que yo os estoy diciendo es que da un poco igual. Porque esto de aquí, de lo que esté haciendo la cajita, da igual. Lo que es realmente importante son estas cosas de aquí. Por la ley de Amdahl, al final os pasáis todo el rato moviendo cosas de un sitio a otro. Si tenéis una red lenta o no lo hacéis de manera eficiente, esto de aquí se va a llevar la mayoría del tiempo de ejecución. Como le pasa al chat. Al chat la mayoría del tiempo es la latencia que hay entre el cliente del servidor y el servidor entre la base de datos. ¿Qué speedup obtendría yo de reimplementar el chat en ensamblador y reducir eso a 0? Ninguna. Hubiera perdido el tiempo. Bueno, hemos visto cómo hacerlo escalable, ahora vamos a intentar verlo cómo hacerlo escalable. ¿De acuerdo? ¿A quién le gusta esta peli? La primera. Es que vi el tráiler de la última y no había coches. Salía ¿quién es? El que era el luchador, el tío de lucha libre, disparando mucho y no había coches. ¿Por qué no le cambian el título? Bien. Cuando digo que la... ¿no va el vídeo? Pues no va el vídeo. Bueno, da igual. Sí. ¿Está enfadado? Sí, se han enfadado. Vale. Una de las cosas importantes para nosotros es que, claro, simulamos una simulación brutal, ¿vale? Gastamos 50 millones de horas de CPU, pero el problema es que... luego lo cambio. El problema es que luego los centros de supercomputación no te dejan quedarte. Tienes que irte con tus datos debajo del brazo. Y esto no estoy hablando de unos cuantos gigas, estoy hablando de cientos de terabytes. Tenéis que ir 200 de terabytes debajo del brazo a otro sitio. ¿De acuerdo? Así que la mayoría del tiempo en el que nosotros estamos trabajando con esas series de datos no es sacándolas, no es simulándolas, sino es procesándolas. Nosotros no tenemos un problema de datos tan brutal como la gente del CERN o la gente que hace genoma. Sus tíos realmente tienen cantidades brutales de datos. Compran cada año petabytes. De hecho, esta semana, leí una noticia que el CERN prevé que los detectores, en el año 2025, los detectores generen, creo que eran 400 petabytes al día. Una cantidad ridícula de datos. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un problema parecido, un poco escalado a lo pequeño, pero parecido. Y el problema, cuando tienes tantos datos, es que te atragantas. Por cierto, he visto pocas referencias a Monty Python en esta PyCon. Ha habido pocas. Entonces, el problema es que también no sabes muy bien cómo tratarlo. O sea, el almacenamiento es un poco imprevisible. También decimos en plan chiste que cuando... Primero, está muy claro que lo que realmente destruye tu rendimiento cuando procesas datos es el disco. El disco, o almacenar cosas, o la persistencia, como lo quieras llamar, es lo que se lleva la mayoría del tiempo y es lo que hace que las cosas vayan lentas. Nosotros decimos, en modo de chiste, bueno, eso lo dice Adrián, luego están los créditos, que cuando te equivocas escribiendo en alguna de las ejecuciones largas, no pasa nada porque tienes 2 semanas para pensar en qué has hecho mal. Porque tarda un tiempo tan ridículo que reimplementarlo, obviamente dejar que parte que corra durante 2 meses no es una alternativa. ¿Vale? Así que, para hacerlo rápido,
tanto en proceso de datos como en supercomputación como en la nube, especialmente en el momento en el que tocas el disco. Para hacerlo rápido, tienes que tratar eso. Y no hay otra opción. Además, es un poco para decir el problema de volumen. Esto es la primera compra de disco que hicimos. La última compra de disco directamente compramos un armario. Vale, estoy hablando de que tenemos un problema. Y aprender a tratarlo es importante. Aquí, por ejemplo, nos compramos una cinta para hacer backup que nunca ha terminado de funcionar muy bien, no sé. Pero es divertido. Tiene un brazo robotizado para cogiendo cintas. Pero ahora que tenemos en el CPD ya no bajamos a verlo. Entonces, no sabía nada de la nube. Entonces estuve pensando, bueno, ¿cómo se almacenarán las cosas ahí? Entonces me encontré una cosa que no conocía, que es las bases de datos clave valor. Yo no había utilizado nunca SQL. O sea, yo, de hecho, no sé SQL. Asumo que la mayoría de aquí sí. A ver, ¿quién de aquí ha usado o sabe algo del lenguaje SQL? Lo ha usado bien. Vale, estoy muy solo. ¿De acuerdo? Pero estaba contento porque me encontré algo completamente distinto. Algo que me era mucho más familiar. Que son las bases de datos clave-valor. Las bases de datos clave-valor te las dan cuando utilizas una nube porque son mucho más fáciles de hacer escala. Es un pool. Y un diccionario que dice qué claves son tuyas y qué claves son cada cosa. Y eso es mucho más familiar para alguien que hace supercomputación. Porque, por ejemplo, nosotros solemos utilizar sistemas de ficheros paralelos en el que hay cosas parecidas, por debajo hay objetos. Tienes que saber que debajo hay objetos, tienes que saber que hay operaciones con metadatos. Estoy hablando de cosas bastante exóticas. Lustre, CVPS, GPCS. Son productos, además, son cosas que normalmente cuestan mucho dinero. Lo ponen a nuestra disposición los centros de supercomputación y uno aprende a usar. Y las bases de datos clave-valor tienen una cosa fantástica. Si uno quiere empezar a utilizar las cosas, y es que te dejan ver más cosas. Pues preparando la charla, me metí en base de datos SQL y vale, son tablas. Sí, están muy bien implementadas, muy RPA, pero te da un poco control. Entonces, una cosa interesante es que, como te dejan ver el almacenamiento casi crudo, es muy fácil poner varias capas. Tienes la caché de su bola. Tienes índices y metadatos, que también puedes hacer operaciones solo sobre índices y metadatos. Y luego al final tienes los datos. Y eso es el típico esquema por niveles. Normalmente, pues es exactamente lo mismo que una caché. Cada vez que te vas más lejos del procesador, pues es añadir un cerito, ¿no? ¿Cuál es la latencia de una caché? Pues un 0 menos que es la latencia de la memoria, que es un 0 menos que la latencia del disco, que es un 0... Eso funciona exactamente igual. Y lo estuvimos probando. Y la caché funciona muy bien. Y esto, por cierto, en Google, que todo esto corre en el Google App Engine, esto es mérito de Guido Van Rossum, que creo que fue el último que hizo cuando trabajaba en Google, es cómo utilizar la base de datos con Python para que la caché te lo pille absolutamente todo. Eso significa que todas las escrituras han sido en la caché, ni una sola lectura desde el disco. Es fantástico. Coste de hacerlo, cero. No tuve que tocar ni una sola línea de código, simplemente cambiar dos letras que eran DB por NDB. ¿Y por qué eso funciona? Porque en bases de datos de valor es muy fácil de implementar. Bueno, muy fácil. Fácil. ¿Vale? No necesitas Oracle para que lo haga. Y luego está lo de los metadatos. Preparándome esta charla estuve mirando las charlas de la Python del año pasado. En el que, no recuerdo el nombre, había un chico que decía que estaba utilizando una de esas bases de datos para documentos y alguien en la documentación había dicho que lo que tenías que hacer era, si tú tenías un post, poner todos los comentarios dentro del mismo objeto. De tal manera que si quieres los comentarios, te coges el post entero y sacas los objetos. Eso es una tontería como un tiro. O sea, si alguien que ha implementado una base de datos así recomienda hacer eso, es que de verdad no lo entiendo. ¿Para qué vas a ocultar metadatos? Es decir, si tú tienes algo que es una entidad y existe y es un comentario, ¿para qué vas a generar cero metadatos? Bueno, hay una cantidad increíble de operaciones que puedes hacer sin tocar nunca el comentario. De hecho, o sea, en los sistemas de ficheros paralelos, el hecho de hacer un ls no toca ni un solo dato. Es una operación solo sobre metadatos. Y es otro nivel. Y lo más importante,
Índices puedes hacer los tuyos. Imagínate que los índices que te hace tu nube no te gustan. Pues te picas tú un índice. Además, hay un índice que, vamos, no sé si se usa mucho, que es, no se ve. Aquí. La URL lleva una clave y esta clave es un número. Es un valor. Significa que hay un índice que son las propias URLs. Está en la página, está ahí puesto. ¿Cuál es el coste que tiene la base de datos para encontrar esta clave? 0. Es un ejemplo de que tú, cuando tienes una base de datos que te deja ver todas estas cosas, te creas un índice, uno que te sea conveniente. Y luego otra cosa sobre los datos. ¿Alguien reconoce esta figura? Es del paper de MapReduce, de la gente de Google. Este paper fue el que empezó todo el tema de Big Data. Empezó, bueno, o sea, estaba ahí. Pero, por ejemplo, Hadoop intenta implementar eso de manera literal. ¿Vale? Lo más acercarse lo más posible a este paper. Es un paper de Jeff Dean y creo que va por los 10.000 años. Es un paper muy importante. Cuando alguien que ha hecho supercomputación lee este paper dice, ¿cómo? ¿Cómo? Estoy jugando, ¿eh? A lo mejor hay un motivo y no me llega a la cabeza. ¿Vale? Pero cuando ve esto, piensa, ¿pero cómo hacéis un paso intermedio de disco? ¿Estáis locos? Te dicen, lee de disco, haz un map y escribe otra vez de disco. Pero esto es una respuesta. Esto lo único que hace es organizar cosas. ¿Por qué no lo haces comunicándolo uno con otro? Entonces, alguien que ha hecho mecánica de fluidos de supercomputación, hace mucho tiempo que estas cosas, estas operaciones de redistribuir cosas, no atacamos a disco. El último que lo hizo es un chiste, ¿vale? Pero el último que lo hizo fue este señor, Robert Rogallo, en el 77, utilizando el primer superordenador propiamente dicho del mundo, el ELIAC 4. ¿Vale? ¿Qué es esto? Y según me contó la gente de ahí, utilizó una traspuesta en disco, porque estos nodos de aquí no estaban conectados con estos de aquí. Entonces, para conectarlos tenía que escribir en disco. El disco estaba aquí. Entonces lo hacía volver por el disco. Si tienes una red, ¿por qué no la usas? O sea, mi idea es que la red es mucho más robusta que el disco. ¿Por qué no usas la red? ¿Por qué usas el disco? Lo que quiero decir con eso es que a lo mejor hay una razón que se me escapa. Pero para alguien que ha hecho supercomputación, uses el lenguaje que uses y uses la infraestructura que uses, suena mal, suena muy mal. Vale, entonces, lo hemos hecho paralelo, lo hemos hecho rápido, falta hacerlo óptimo. ¿Vale? ¿Qué significa óptimo? Sí. Óptimo significa que sea rápido. No sé, a lo mejor no estáis de acuerdo que óptimo signifique barato, pero normalmente cuando esto lo haces para una empresa esperan que óptimo signifique barato. Como os he dicho, uséis el lenguaje que uséis, especialmente si usáis Python, es decir, las cajitas os importan poco, lo que os interesa es la organización de cómo funciona la tarea en paralelo. Pero lo importante es esto de aquí. Comunicar cajitas. Y voy a hablar de un tema que a lo mejor no os es ajeno. Hardware. Hay una manera de optimizar todo esto, que es empezar a jugar. Y daros libertad incluso para pinchar lo que queráis a un PC o a un servidor. ¿De acuerdo? Jugar con hardware, primero, es jugar con dinero, y lo segundo, es jugar un poco a ciegas. El hardware tiene una cosa distinta al software. El problema que tiene el hardware es que nadie te cuenta cómo hace las cosas. Porque como vas a comprar cosas, dice, bueno, pues ya que me lo compras, pues me compras esta caja negra y habrás gastado dinero. Nadie te cuenta cómo se hacen las cosas. Así que tienes un poco que ir jugando, ir buscando. Pero es una de las cosas que tenemos suerte en el departamento y hemos hecho. O sea, tenemos recursos para jugar. Esto es un clúster de ordenadores. ¿Alguien me puede decir por qué hay dos redes? Primero, ¿quién ve claramente que hay dos redes? Lo siento. Hablo lo suficientemente alto, me estoy quedando casi sin voz. Vale.
Hay una red de Ethernet y hay una red... ¿Alguien tiene la más mínima remota idea de qué son estos cablitos azules? ¿Eh? ¿Es? No. Fibra óptica, ¿no? No, eso, de hecho es cobre. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de InfiniBand? Esto es una red de InfiniBand de 40 gigas. No es tan cara como parece. ¿Vale? O sea, es suficiente como para jugar en un laboratorio. ¿De acuerdo? He hablado de maneras de comunicar sucesos. Y eso supongo que os estoy contando algo que la mayoría de la gente aquí no sabe, que es que realmente muchas de estas cosas de aquí, a nivel de rendimiento, comparado con lo que se usa en supercomputación, a nivel de rendimiento, está bastante atrás, pero bastante atrás. Las latencias son enormes, no buscan ir deprisa, buscan ser robustas, poder ir en redes malas, poder ir en transportes malos, que si un mensaje se queda colgado se reciba al cabo de un rato. Pero no son redes de altas velocidades, ¿de acuerdo? Al final, ¿sabéis lo que es el RDMA? ¿No? ¿Tampoco? RDMA es lo que se dice... O sea, RDMA es que el mensaje llegue de un procesador, de una red a otra, y de la memoria a la otra memoria sin tocar los procesadores. Significa que la carga que tienen los procesadores para mandar un mensaje de un punto a otro, la carga del procesador es cero. Y ahora, y es precisamente una de las cosas que buscando me he dado cuenta, es que todas estas maneras de mandar mensajes entre nodos se están poniendo al día. Ya ves que, y estos son NanoMessage, creo que el primer release fue este año. Esto es completamente nuevo. Están empezando a copiar los modelos de cómo mandar mensajes en la práctica, o sea, la implementación de lo que se lleva utilizando en supercomputación desde hace mucho tiempo, que es RDMA, IPI, pues, estas tecnologías están llegando, son muy interesantes. Y no son tan caras, pero tenéis que dejaros jugar. Docker. La gente de IBM, si os dejáis jugar, tenéis un servidor, instaláis cosas, probó cómo funcionaba Docker respecto a cómo funcionaban las soluciones virtualizadas. Y para mi sorpresa, Docker es extraordinariamente rápido en todo este tipo de conexiones. De hecho, el driver de InfiniBand para Docker funciona muy bien. No es que no es un driver, es el propio driver del kernel, pero funciona muy bien. O sea, es una de las cosas que yo, como alguien que hace supercomputación, no he entendido por qué la gente virtualiza cosas. Supongo que es por temas de seguridad. ¿Vale? Quizás alguien fuera me puede dar alguna razón que no he llegado a entender. Pues no entiendo el tema de la documentación. Y parece que todas estas cosas, esto es de un paper de IBM, ¿no? Muy interesante. La referencia si a alguien le interesa. Entonces, casi lo que todo el mundo tiene, lo que tiene si vas a la nube normalmente son rendimientos o specs bastante malos. Lo bueno es que si en el momento en el que tú te permites jugar puedes tener rendimientos muy buenos, incluso ahorrar dinero. Pero tienes que salir del DevOps, tienes que empezar a jugar, es un tema más peleado. Y luego, por supuesto, volvemos a esto. ¿Por qué la gente se olvida que esto de aquí puede estar en memoria? Y Python tiene un montón de herramientas para hacer cachés de objetos, implementaciones no solo en cache, o sea, es una lástima porque no me ha dado tiempo de terminar las transparencias, pero hay un montón de herramientas para hacer el caching bien en memoria, que sea volátil. Todas estas cosas están ahí ya y además están en Python. Entonces, hemos hecho paralelo, hemos hecho escalable, hemos hecho rápido. Ahora falta una cosa muy importante, es hacerlo posible. Nos pasó cuando estábamos corriendo con ese bicho de aquí, en Estados Unidos, que tuvimos un problema de escritura. La escritura era muy lenta y estaba siendo un problema para el proceso. O sea, solo la escritura, solo poner los datos en disco, haciendo la proyección a todo el proyecto, se llevaba más de 1 millón de horas a hacer. Y tuvimos que resolverlo, porque 1 millón de horas de CPU tiradas con los procesadores sin hacer nada es un desastre.
Y cuando empezamos a buscar información sobre qué hacer, nos encontramos que lo único que recibíamos era la información o la documentación de la propia librería. No había nada más, nadie se había encontrado con ese problema. ¿Os ha pasado alguna vez que os sale un error y la única cosa que os suelta Google es la línea de código que genera ese error? ¿Os ha pasado alguna vez? Es lo peor que te puede pasar. De repente estás solo. No puedes pedir ayuda a nadie. Y eso te pone en la tesitura de tener que investigar. ¿De acuerdo? Y eso es lo mejor que tiene Python. Lo mejor. Hay tanta gente mirando estos problemas en Python que es fantástico. Y os pongo un ejemplo. A ver si consigo. Lo que pasa es que no se conecta muy bien esto. ¿Te conectas? Vamos a parar de respirar. Bueno, da igual. Luego zumbo. Pues estaba yo tranquilamente jugando con el chat y tal, estaba con un niño con zapatos nuevos y dije, ¿y si lo puedo utilizar para comunicarme con otros investigadores? Pero para eso necesito poder escribir ecuaciones. Y en el App Engine, en un sitio de lo más recóndito, dentro del módulo Matplotlib, hay un pequeño intérprete de Latin. Y lo único que hay que hacer es buscar. No sé si os dais cuenta de lo ridículamente fantástico que es esto. O sea, hay dentro de los paquetes que te dan en un Platform as a Service hecho por Google, completamente, o sea, sin soporte, hay un intérprete de Latin, que es lo último que uno esperaría encontrar ahí. Y eso es fantástico, significa que hay un montón de gente programando en Python haciendo las cosas más insospechadas. Y que además está ahí. Solo tenéis que cogerlo. Otra cosa importante para hacerlo posible. Esto de aquí. ¿Habéis oído alguna vez hablar de la ley de... se me ha ido. Lo tengo aquí pintado. De la ley de Conway. ¿Sí? ¿Quién más ha oído hablar de la ley de Conway? ¿Hay más? ¿Quién no ha oído hablar de la ley de Conway? Vale, algo así. Vale. La ley de Conway dice: si hay 5 desarrolladores, habrá 4 módulos, porque uno tiene que ser el jefe. ¿Vale? Lo que dice es que es imposible separar vuestra organización como desarrolladores de cómo se organiza el código. Y lo bueno para hacer todo esto posible es que ya de manera natural habéis creado una estructura más o menos orgánica de cosas que se comunican. Y meterle mano a esto si sois más de uno. Al igual que cuando escribes un gran programa, normalmente lo que vas es subrutina por subrutina y divides el trabajo. Es una manera trivial de dividir el trabajo. O a lo mejor decís, es que lo que nos pides es muy caro. Hay que comprarse redes, hay que comprarse hardware, tengo que ponerme a investigar. Obviamente yo no puedo ir con este rollo en la empresa. Es que van a pensar que estoy loco. Al final, lo que os propongo para empezar a probarlo, empezar a probar todas estas cosas, es una cosa mucho más convencida. Porque claro, si uno tiene una empresa o una startup, está desarrollando una aplicación, obviamente en lo que se va a gastar el dinero no es en hardware, es en la oficina. En comprar monitores grandes ventanales e impresionar en personas. Y lo entiendo, y me parece muy bien. Así que una cosa que se puede hacer, y el chat es un ejemplo de esto, es que al final todas estas organizaciones son teóricas, sabéis que funcionan, la gente que hacemos supercomputación sabemos que funcionan, pero al final lo que puedes hacer es que todas las cajitas sean iguales. Esto de aquí, que sea simplemente la red.
que se hablen entre ellas por REST, por GET, hacerle un GET, hacerle un POST, utilizar la biblioteca request. Y con eso lo que tendréis es lo básico, que es instrumentar cada una de estas herramientas. Y con eso ya se puede empezar. Y parece que funciona, por lo menos visto al chat. Y han colaborado estos. Y ya está. ¿Un par de preguntas? ¿Tienes o tres? Sí, claro. ¿Alguna pregunta para quién? Si me preguntas, sí. Una, sí, sí. ¿Cómo calculas tú cuando necesitas un sistema que no se pierda mensaje? Porque como los típicos sistemas de mensajería, si un proceso que ese mensaje está caído y no termina de hacerlo correctamente, pues puedes perderlo. Necesitas tú como requisito que no se pierda. Mándalo 2 veces. Normalmente repites. Y normalmente, si es un proceso crítico, abres 2 nodos en particular. O sea, abres dos procesos. O sea, lástima que no tengo pizarra. Lo que tú tienes son normalmente dos tareas que reciben el mensaje y se lo mandan entre ellas. Así que tiene redundancia. No es en respuesta, sino que Eso suele ser muy poco óptimo, pero por lo menos funciona. Hacer un jardín. Bueno, un jardín, o sea, tener dos tareas en ellas. ¿Y usar tarjetas gráficas? Las tarjetas gráficas que hoy en día tienen casi más chicha que... Tenemos los últimos códigos que hemos desarrollado son códigos paralelos de PGP. Si quieres más información podemos hablar. Al final va muy bien, pero va muy bien porque los superordenadores con tarjetas, al estar vacíos, puedes acceder o te dan recursos más fácilmente. Pero es que el problema es que exactamente el mismo problema. Es que ves la ley de Amdahl, todo es comunicaciones. Si la mitad son comunicaciones, si tú reduces el tiempo de cálculo a 0 con una GPU, te da igual. Y eso lo estamos viendo, o sea, tenemos códigos GPGPU, hemos hecho métricas, y llega un momento en el que es solo comunicaciones. Lo que querríamos es cálculo infinito y red infinitamente rápida. Nada. Una pregunta. ¿A quién le ha gustado la charla? Muchas gracias. Y si me lo